17 de marzo de 1943. Atlántico Medio. 47 grados norte, 29 grados oeste. El mar era tinta, sin luna, sin estrellas, solo el lento y sofocante vaivén del Atlántico en una oscuridad tan completa que parecía un entierro en el mar sin dejar de respirar. El teniente de navío Werner Hartmann se encontraba en la torre de mando del U-221, con la barba cubierta de sal, mientras el hedor a diésel y a hombres sucios se elevaba desde la escotilla. El viento era un gemido sordo sobre el agua. Durante 2 años, esta oscuridad había sido un santuario. Durante 2 años, la noche perteneció a las manadas de lobos. Pero esta noche, algo estaba mal. Hartmann lo sintió antes de comprenderlo. Una opresión en el pecho, un hormigueo en el cuello. El operador del hidrófono no había informado nada. Los vigías no vieron nada. El mar estaba vacío, vasto, indiferente. Sin embargo, cada instinto agudizado por 30 meses de guerra susurraba una sola palabra. Correr. Levantó sus binoculares y escudriñó el horizonte. Negro sobre negro. La clase de invisibilidad que había hundido 200 buques mercantes aliados solo en las últimas 8 semanas. La clase de oscuridad que había convertido a hombres como él en leyendas. Entonces el cielo se abrió, no con truenos, no con relámpagos, con una luz fría, cegadora, antinatural, que caía de las nubes como la mano de un dios furioso, una bengala, americana. Y en ese instante, mientras el océano se tornaba plateado y el submarino se alzaba desnudo sobre la superficie, Werner Hartmann comprendió que la guerra que había conocido había terminado. Para comprender lo que ocurrió en ese momento, para comprender la conmoción que heló la sangre de Hartmann y que pronto helaría la de todos los comandantes de submarinos de la Kriegsmarine, primero hay que comprender lo que había sido el Atlántico. Hay que remontarse al principio, a los días oscuros en que Alemania dominaba el mar y Gran Bretaña se moría de hambre. Septiembre de 1939. La guerra llevaba 8 días, cuando el Oberleutnant Fritz Julius Lemp, al mando del U-30, lanzó un torpedo al transatlántico británico. Atenas, frente a la costa de Irlanda. Murieron 117 personas, incluidos 28 estadounidenses. Fue un error. Lemp creyó que se trataba de un crucero mercante armado, pero marcó la pauta. El Atlántico se había convertido en un campo de batalla, y los submarinos eran sus segadores. En los primeros 4 meses de guerra, hundieron 114 barcos. Para el verano de 1940, con Francia derrotada y Alemania controlando toda la costa occidental de Europa, desde Noruega hasta España, la flota de submarinos disfrutó de lo que sus comandantes llamaron una época feliz. Los convoyes se arrastraban por el Atlántico como animales heridos, y los lobos los destrozaban. Las cifras eran asombrosas. Solo en octubre de 1940, los submarinos hundieron 63 barcos, 352.000 toneladas de acero, combustible, alimentos y esperanza enviadas al fondo. Los convoyes contaban con escoltas, sí, destructores y corbetas británicos que se esforzaban por proteger 40, 50, a veces 60 buques mercantes desplegados a lo largo de kilómetros de océano. Pero el mar era demasiado vasto, las escoltas demasiado escasas, y los submarinos contaban con un arma que los aliados no podían contrarrestar: la invisibilidad. Un submarino en la superficie por la noche era casi imposible de detectar. El radar era primitivo, solo permitía la línea de visión. El sonar era inútil contra un objetivo en la superficie. El ojo humano, esforzándose en la oscuridad, era todo lo que tenían los aliados, y el ojo humano no podía ver lo suficientemente lejos. Así que los submarinos cazaban en la superficie, adelantándose a los convoyes a 15 nudos, más rápido que cualquier buque mercante y casi tan rápido como las escoltas. Atacaban de noche, deslizándose entre las columnas de barcos, disparando torpedos a quemarropa y desapareciendo en la oscuridad antes de que las escoltas pudieran responder. Las tácticas de la manada de lobos, tácticas de escuadrón, perfeccionado por el almirante Karl Dönitz, convirtió el Atlántico Medio en un cementerio. El Pozo Negro, como lo llamaban los marineros, esa brecha en medio del océano,
a 1000 millas de cualquier aeródromo, donde ningún avión con base en tierra podía llegar y los convoyes viajaban solos. Para 1942, la masacre había alcanzado una escala industrial. En los primeros 6 meses de ese año, los submarinos hundieron 585 barcos. Solo en noviembre, 117 buques se hundieron, 743.000 toneladas. El cálculo era simple y aterrador. Gran Bretaña importaba 50 millones de toneladas de suministros al año para sobrevivir. Si el ritmo de hundimiento continuaba, se vería obligada a rendirse por hambre a finales de 1943. Churchill escribiría más tarde: «Lo único que realmente me asustó durante la guerra fue el peligro de los submarinos. Para los hombres de los submarinos, aquellos años se sintieron como un triunfo. Eran la élite, todos voluntarios, entrenados al límite de la resistencia humana, viviendo en tubos de acero de 60 metros de largo por 6 de ancho, respirando aire reciclado, cargado de humo de diésel y el sudor de 50 hombres que no se bañaron durante 8 semanas seguidas. Comían carne enlatada y pan mohoso. Dormían por turnos, en literas calientes, en espacios tan estrechos que un hombre no podía mantenerse en pie. Soportaron cargas de profundidad que sacudían el barco como un juguete, aplastando el casco hacia adentro, reventando remaches, destrozando indicadores, haciendo que los hombres se arrodillaran en oración o enloqueciendo. Y sin embargo, regresaban a puerto como héroes, cabalgando hacia Lorient o Saint-Nazaire, con banderines ondeando por cada barco derribado, recibidos por el mismísimo almirante Dönitz, condecorados con cruces de hierro, hojas de roble y espadas, sus fotografías en los periódicos, sus nombres susurrados con asombro. Creían que estaban ganando, creían que el Atlántico era suyo, estaban a punto de aprender lo contrario. El cambio no se anunció por sí solo. Se introdujo lentamente, como la niebla, durante el invierno de 1942 y la primavera de 1943. Al principio fueron solo sucesos extraños, cosas pequeñas, cosas inquietantes. El capitán de corbeta Reinhard Hardegen, comandante del U-123, uno de los ases más exitosos de la flota con 20 buques a su nombre, que fue el primero en informarlo en enero de 1943. Había salido a la superficie de noche para cargar las baterías, procedimiento estándar, procedimiento seguro, o al menos así había sido siempre. La noche estaba nublada. La visibilidad era casi nula. Sus vigías no vieron nada. Sus hidrófonos no oyeron nada. Entonces, sin previo aviso, un bombardero estadounidense Liberator surgió rugiendo de entre las nubes a 300 pies, con el reflector encendido, y lanzó 4 cargas de profundidad en una trayectoria tan precisa que parecía imposible. El U-123 se estrelló en picado, sobrevivió por segundos y regresó a babor con el casco presurizado agrietado. El informe de Hardegen fue contundente. El avión nos encontró en total oscuridad, sin referencia visual. Creo que tienen un nuevo método de detección. Él tenía razón. Lo que Hardegen no sabía, lo que ninguno de los comandantes de submarinos sabía en esos primeros meses, era que estadounidenses y británicos habían desplegado una revolución. No una sola arma, sino una cascada de tecnologías, tácticas y poderío industrial que en 6 meses convertiría el Atlántico, de un lago alemán, en una trampa mortal. La primera pieza fue el radar. No los aparatos toscos y de corto alcance de 1940, sino un radar centimétrico, longitud de onda de 10 centímetros, lo suficientemente pequeño como para caber en un avión, lo suficientemente potente como para detectar la torre de mando de un submarino a 10 millas de distancia en completa oscuridad. Los británicos lo habían inventado en 1940, refinando el magnetrón de cavidad en la Universidad de Birmingham, un dispositivo tan secreto que cuando la misión Tizard lo llevó a Estados Unidos en septiembre de 1940, se protegía como las joyas de la corona. Los estadounidenses, con su vasta capacidad industrial, lo convirtieron de una curiosidad de laboratorio en un arma de guerra. A principios de 1943, cientos de aviones de patrulla aliados, Liberators, Sunderlands, Catalinas, portaban el nuevo radar. Podían encontrar un submarino en la superficie de noche, en la niebla,
en medio de una tormenta. La oscuridad ya no era un santuario. La oscuridad era transparente. La segunda pieza fue la luz Lake. El capitán Humphrey de Verde Lake, un excéntrico británico, la había propuesto en 1940. Un potente reflector montado bajo el ala de un avión, conectado al radar. Ve que se encendía en el último segundo para cegar a la tripulación del submarino e iluminar el objetivo para el bombardeo. El almirantazgo lo ignoró durante un año. Luego las pérdidas aumentaron y la desesperación convirtió a los burócratas en visionarios. A mediados de 1942, aviones equipados con la luz Lake buscaban el Golfo de Vizcaya, las estrechas aguas que los submarinos debían cruzar para llegar al Atlántico. Los submarinos que antes salían a la superficie con impunidad para recargar baterías, ahora se veían inmovilizados por la luz, bombardeados, ametrallados y enviados al fondo antes de poder sumergirse. La tercera pieza era la escolta de destructores, la D, en la jerga de la Marina estadounidense. Buques de guerra pequeños, económicos y de producción en masa, diseñados con un solo propósito: destruir submarinos. Los estadounidenses los construyeron por docenas, luego por veintenas, luego por cientos. Eran rudimentarios comparados con los destructores de flota, más lentos, menos armados, incómodos, pero contaban con sonar, cargas de profundidad y resistencia. Y lo más importante, eran numerosos. Para la primavera de 1943, un convoy que antes contaba con 3 escoltas, ahora contaba con 10. Un submarino que emergía para atacar se veía perseguido por un enjambre. La cuarta pieza era la inteligencia. Los aliados habían descifrado el código naval alemán Enigma a mediados de 1941, un triunfo de las matemáticas y el hardware robado logrado por los descifradores de Bletchley Park. Para 1943 ya leían las órdenes de Dönitz a sus manadas de lobos casi en tiempo real, desviando convoyes alrededor de las líneas de patrulla y dirigiendo grupos de escolta hacia los submarinos antes de que estos supieran siquiera de la proximidad de los convoyes. Los cazadores se habían convertido en presas y no sabían por qué. La quinta pieza era el portaaviones de escolta, el CVE, un pequeño portaaviones construido sobre el casco de un buque mercante, lento y desgarbado, pero capaz de transportar 2 docenas de aviones al centro del Atlántico. Cerraron el Pozo Negro. Ahora no había brecha, ni zona segura. Cada convoy tenía cobertura aérea. Cada kilómetro cuadrado de océano podía ser patrullado. Y la sexta pieza, la terrible pieza, la que unía a todas las demás y las hacía imparables, era la producción industrial estadounidense. En 1942, Estados Unidos lanzó 8 millones de toneladas de nuevos barcos, un más de las que hundieron los submarinos ese año. En 1943, la cifra sería de 12 millones de toneladas. Los alemanes hundían barcos a una velocidad superior a la que Gran Bretaña podía reemplazarlos. Sí, pero no a una velocidad superior a la que Estados Unidos podía construirlos. Dönitz necesitaba hundir 700.000 toneladas al mes para ganar la guerra del tonelaje. Para mayo de 1943, sus submarinos hundían 250.000 toneladas al mes y perdían barcos a un ritmo que aniquilaría la flota en un año. Pero en marzo de 1943, Werner Hartmann no sabía nada de esto, solo conocía la luz. La bengala flotaba en el cielo, balanceándose bajo su paracaídas, convirtiendo la noche en mediodía. Hartmann gritó la orden: ¡alarma!, y los vigías se precipitaron por la escotilla, con sus botas resonando contra el acero, y la sirena de inmersión chilló. Los respiraderos se abrieron, y el mar inundó los tanques de lastre con un rugido como una cascada. El U-221 se inclinó hacia abajo. La cubierta se inclinó. La torre de mando se hundió. El frío atlántico se abalanzó sobre las botas de Hartmann mientras éste se deslizaba por la escotilla. La cerraba de golpe y seguía el timón. El barco crujió, se hundió. 20 metros, 30, 50. Arriba, oyeron la aeronave. El profundo y zumbante estruendo de 4 motores. Un Liberator. Pasó sobre sus cabezas, luego voló en círculos, y el operador del hidrófono anunció la demora.
Todos en la lancha contuvieron la respiración, esperando las cargas de profundidad. Pero ninguna llegó. El Liberator voló en círculos 2 veces más, y luego se alejó. La bengala se apagó. La oscuridad regresó. Un Hartmann llevó el barco de vuelta a profundidad de periscopio 1 hora después. El mar estaba vacío. Salió a la superficie con cautela y ordenó a los ingenieros que reanudaran la carga de las baterías. Pero el miedo no lo abandonó. Llevaba en el mar desde 1940. Había cruzado el Atlántico 11 veces. Había hundido 14 barcos. Conocía los patrones de la guerra, los ritmos de la caza y la caza. Esto era nuevo. Esto estaba mal. El Liberator había surgido de la nada. Había lanzado su bengala con precisión quirúrgica y había volado en círculos como si pudiera ver a Lu-221 bajo el agua. ¿Cómo? No había luna, ni estrellas. Era imposible que el avión hubiera avistado el barco, a menos que tuvieran un nuevo tipo de ojos. Hartmann escribió en su bitácora esa noche: «Creo que el enemigo ha perfeccionado un método para detectarnos en total oscuridad. De ser cierto, las operaciones nocturnas en la superficie podrían ya no ser viables». No estaba solo. Al otro lado del Atlántico, en las 3 primeras semanas de marzo de 1943, 11 submarinos fueron sorprendidos en la superficie por aviones que nunca vieron venir. 5 se hundieron. Los demás escaparon, conmocionados, reportando la misma historia imposible: oscuridad, silencio, luego un ataque repentino. El 10 de marzo, el U-432 fue alcanzado al sureste de Groenlandia y hundido con toda su tripulación. El 12 de marzo, el U-444 fue bombardeado en el Atlántico Norte. Sobrevivió, pero su comandante informó por radio al Orient: aviones aparecieron sin previo aviso y sin contacto visual ni acústico antes del ataque. Radar sospechoso. El 16 de marzo, el U-384 fue atacado con cargas de profundidad por un destructor británico que parecía saber exactamente dónde estaba, a pesar de una niebla tan espesa que los vigías no podían ver la proa desde la torre de mando. El 19 de marzo, el U-170 fue rodeado por cargas de profundidad de un grupo de escolta que apareció de la nada. Se hundió en 3 minutos. 31 hombres murieron. 18 sobrevivieron, rescatados del agua por el destructor HMS Vidette, y los interrogaron. Todos dijeron lo mismo: nunca los vimos, nunca los oímos, simplemente lo sabían. Las manadas de lobos comenzaron a dudar. Los comandantes que antes cazaban con arrogancia ahora emergían con temor, sabiendo que la noche ya no era suya. La oscuridad que había sido un manto ahora era un velo. Dönitz, leyendo los informes de pérdidas en su cuartel general en París, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ordenó a sus comandantes que permanecieran sumergidos el mayor tiempo posible, que salieran a la superficie solo cuando fuera absolutamente necesario, que evitaran el Golfo de Vizcaya, que se dispersaran en lugar de concentrarse. Pero un submarino que no puede emerger no puede cazar. Un submarino sumergido es lento. 7 nudos, tal vez 8. Demasiado lento para perseguir convoyes, demasiado lento para escapar de las escoltas. Las tácticas de la manada de lobos dependían de la velocidad y la sorpresa. Sin la capacidad de navegar en la superficie de noche, las tácticas fracasaron. Y aún así, los submarinos murieron. Abril de 1943 fue peor. 15 submarinos se perdieron. Luego, en mayo, la presa se rompió. En las 3 primeras semanas de mayo de 1943, los aliados hundieron 41 submarinos, más de uno por día. La flota de submarinos no solo perdía, sino que estaba siendo masacrada. El 4 de mayo, el U-209 fue hundido por un avión al sur de Islandia. El 5 de mayo, el U-638 y el U-531 se hundieron en el Atlántico Norte. El 6 de mayo, el U-438 fue bombardeado y hundido. El 11 de mayo, el U-528 fue destruido por cargas de profundidad. El 12 de mayo, el U-89 y el U-186 se perdieron. El 13 de mayo, el U-266 fue destruido por un hidroavión Catalina. El 15 de mayo, el U-176 fue embestido y hundido por una patrullera cubana frente a La Habana, una lancha patrullera cubana.
una humillación que habría sido impensable 2 años antes. El punto de inflexión llegó el 24 de mayo de 1943. El almirante Dönitz, ante los informes de bajas, tomó la decisión que puso fin a la batalla del Atlántico. Recordó a las manadas de lobos, a todas. Todos los submarinos operativos en el Atlántico Norte recibieron la orden de retirarse a aguas más seguras. La orden fue concisa, amarga, terminante. La situación en el Atlántico Norte se ha vuelto insostenible. Las pérdidas superan cualquier posible ganancia. Todos los submarinos deben dirigirse a zonas menos amenazadas hasta que se puedan desarrollar nuevas contramedidas. Fue una admisión de derrota. Por primera vez en la guerra, los submarinos habían sido expulsados del mar. Lo que los comandantes de submarinos sintieron en esos meses no fue simple miedo. Miedo que conocían. El miedo era depravación y cargas de profundidad, y cascos presurizados que crujían, luces parpadeantes, agua saliendo a borbotones de las grietas, la certeza de estar a 200 metros bajo el agua en un ataúd de acero, y que un solo remache roto los aplastaría como un insecto. Habían vivido con ese miedo durante años. Lo que sentían ahora era algo peor, la disolución de la certeza. Habían creído que el Atlántico era suyo. Habían creído en su entrenamiento, sus barcos, sus tácticas. Habían creído que eran la élite, la punta de lanza, el arma que ganaría la guerra. Y en menos de 3 meses, todo se había revelado como una ilusión. Esperaban que los aliados contraatacaran, por supuesto. Esperaban nuevas tácticas, mejores escoltas, un sonar mejorado. Lo que no esperaban era quedar obsoletos. Lo que no esperaban era emerger de noche, por la noche, y ser encontrados al instante, o imposiblemente, como si el océano mismo los hubiera traicionado. No fue una lucha justa, fue un exterminio. Años después, el teniente de navío Herbert Werner, un joven oficial a bordo del U-230, escribió en sus memorias: «Nos sentíamos como ciegos perseguidos por lobos con una visión perfecta. Cada vez que salíamos a la superficie, sabíamos que podíamos morir. No por mala suerte ni por la habilidad del enemigo, sino por algo que no podíamos ver, combatir ni comprender. Era la peor muerte posible, la muerte por obsolescencia. El desgaste psicológico fue inmenso. Las tripulaciones de submarinos siempre habían sufrido. La tasa de bajas, incluso en la época feliz, era brutal. De los 39.000 hombres que sirvieron en submarinos durante la guerra, 28.000 murieron. Una tasa de mortalidad del 72%, la más alta de cualquier rama militar en la Segunda Guerra Mundial. Pero en los primeros años había habido un equilibrio. Alto riesgo, sí, pero también gran gloria. Una patrulla exitosa significaba medallas, licencia, adulación. Eras un héroe. Para la primavera de 1943, ese acuerdo se había derrumbado. Ahora era simplemente alto riesgo y ninguna recompensa. Te hacías a la mar sabiendo que las probabilidades estaban en tu contra. Te hacías a la mar sabiendo que probablemente no regresarías. Y aún así fueron, porque eran alemanes, y los alemanes obedecían órdenes, porque eran marineros, y los marineros no rechazaban el mar, porque algunos aún creían, incluso en mayo de 1943, que la guerra podía ganarse. Pero bajo la disciplina y el deber, había una pregunta que les atormentaba la mente, una pregunta que no se atrevían a expresar en voz alta. ¿Cómo? ¿Cómo lo habían logrado los aliados? ¿Cómo habían convertido el Atlántico en una trampa? ¿Qué arma, qué tecnología, qué golpe de genio o fortuna les había dado el poder de ver en la oscuridad? La respuesta, cuando finalmente llegó, fue aún más desmoralizante que las pérdidas. El primer radar centimétrico intacto cayó en manos alemanas en junio de 1943, recuperado de un bombardero británico derribado. Los técnicos de la Kriegsmarine lo examinaron con incredulidad. El magnetrón era más pequeño que un pomelo. El radar cabía en una maleta y podía detectar un submarino en la superficie a 15 kilómetros de distancia en total oscuridad. Los ingenieros presentaron sus hallazgos al almirante Dönitz, quien leyó el informe en silencio, lo dejó y dijo en voz baja: «Hemos perdido el Atlántico». Pero no se trataba solo del radar. Cuando los analistas de inteligencia recopilaron el panorama completo,
los Lake Lights, los portaaviones de escolta, los destructores de escolta, la enorme avalancha de producción aliada, se dieron cuenta de que no estaban librando una guerra. Estaban luchando contra una economía. Alemania contaba con 400 submarinos operativos en el punto álgido de la campaña. Parecía una flota enorme, hasta que se comprendía que Estados Unidos construía un destructor de escolta cada 3 días, un portaaviones de escolta cada semana, un buque Liberty, con 10.000 toneladas de capacidad de carga. Cada día los alemanes podrían hundir un barco cada hora, durante un año, y aún así no superarían a los astilleros estadounidenses. Donitz había basado toda su estrategia en un cálculo. Si Alemania podía hundir barcos más rápido de lo que los aliados podían construirlos, Gran Bretaña moriría de hambre y Estados Unidos quedaría aislado. El cálculo era correcto. La premisa era errónea. Alemania no podía hundir barcos más rápido de lo que Estados Unidos podía construirlos. Nadie podía. Estados Unidos había entrado en la guerra con una capacidad industrial mayor que la del resto del mundo en conjunto, y la había convertido en producción bélica con una eficiencia despiadada. Las acerías funcionaban en 3 turnos. Los astilleros trabajaban las 24 horas. Mujeres que nunca habían manejado una llave inglesa se convirtieron en soldadoras. Adolescentes en operadores de grúas. Los astilleros de Richmond, propiedad de Henry Kaiser, redujeron el tiempo de construcción de un barco Liberty de 230 a 40 días. El 12 de noviembre de 1942 construyeron uno, el SS Robert E. Peary, en 4 días y 15 horas, un ardid publicitario que, sin embargo, demostró la verdad. La producción estadounidense no estaba limitada por los recursos ni la habilidad. Estaba limitada únicamente por la imaginación. Y los americanos eran muy imaginativos. Los alemanes no tenían nada comparable. El Ruhr fue bombardeado. Los recursos se desviaron al frente oriental. La producción de submarinos se vio limitada por la escasez de acero, la escasez de mano de obra y la campaña de bombardeos aliados que redujo los astilleros a escombros. En 1943, Alemania botó 270 nuevos submarinos. Parecía impresionante hasta que te das cuenta de que ese mismo año se perdieron 244 submarinos. La flota menguaba. Los hombres morían. La guerra se desvanecía. Para los comandantes de submarinos, la revelación fue devastadora. Se creían guerreros. En realidad, eran peones en una guerra económica que no podían ganar. La habilidad no importaba. El coraje no importaba. El sacrificio no importaba. Los aliados tenían más barcos, más aviones, más radares, más acero, más petróleo, más hombres, más de todo. No era una batalla. Era aritmética. El teniente de navío Eric Top, uno de los ases principales con 34 barcos hundidos, lo dijo claramente en una entrevista de posguerra. Estábamos luchando contra las fábricas estadounidenses, y no se puede hundir una fábrica con un torpedo. Había un sonido que atormentaba a las tripulaciones de los submarinos durante los 2 últimos años de la guerra. Era un sonido que llegó a simbolizar todo lo que habían perdido. Era el sonido de los motores de un Liberator. Profundo, rítmico, zumbante. Los 4 radiales Wright girando a 2.200 revoluciones por minuto, audible a kilómetros de distancia. En 1941, ese sonido había sido raro, casi exótico. Un avión de patrulla enemigo. Sí, pero uno con alcance limitado, fácil de evitar. Para 1943 era constante. Lo oías al emerger, lo oías al recargar las baterías, lo oías en sueños, un ruido fantasma que te despertaba con un sudor frío. El Liberator no era el mejor avión de la guerra, no era el más rápido ni el más elegante, pero tenía alcance. Un radio de combate de 3.850 kilómetros, suficiente para cubrir el Atlántico Medio. Y tenía radar, y tenía luces Leigh, y había cientos de ellas. Cerraron el Pozo Negro. Pusieron fin a la guerra de la invisibilidad. Los hombres del submarino los llamaron carnicero, carniceros. Al oír los motores, se lanzaron en picado. Al lanzarse en picado, perdieron el convoy. Al perder el convoy, fracasaron en su misión. Al fracasar en su misión, regresaron a casa sin nada, sin tonelaje, sin bajas, sin gloria, solo sabiendo que la próxima vez el Liberator podría alcanzarlos unos segundos más tarde y morirían.
El sonido de esos motores se convirtió en el sonido de la derrota. Pero había otro sonido, uno que los alemanes no oyeron hasta que fue demasiado tarde, uno que representaba algo aún más profundo que la tecnología o la producción. Era el sonido de voces, docenas, cientos, crepitando en radios en una docena de idiomas, coordinándose, cooperando, compartiendo información en tiempo real. Operadores británicos en el mando de aproximaciones occidentales en Liverpool, rastreando las posiciones de los submarinos y enviando alertas por radio a los convoyes. Criptoanalistas estadounidenses en Washington, descifrando las intercepciones de Enigma y pasándolas a las escoltas. Capitanes de corbeta canadienses en el Atlántico Norte, solicitando apoyo aéreo desde Terranova. Era el sonido de una alianza, una coalición, un esfuerzo conjunto que abarcaba océanos, continentes e ideologías, unidos por un solo principio, la libertad. Los alemanes lucharon solos. La armada italiana estaba atrapada en el Mediterráneo. Japón estaba a 8.000 millas de distancia, librando su propia guerra. Los submarinos no tenían aliados, ni apoyo, ni a quién pedir ayuda cuando los destructores se acercaron y las cargas de profundidad comenzaron a caer. Eran cazadores solitarios en una guerra de manada, y la manada era más grande de lo que jamás habían imaginado. Esta fue la lección del Atlántico. La tecnología importa, sí, pero no es suficiente. La producción importa, pero no es suficiente. Lo que gana las guerras es la capacidad de trabajar juntos, de compartir conocimientos, de compartir el sacrificio, de confiar en que el hombre a tu lado, aunque hable un idioma diferente y rece a un Dios diferente, te apoyará en la noche más oscura. Los aliados tenían eso, los alemanes no, y al final, eso marcó la diferencia. Para el verano de 1943, la batalla del Atlántico prácticamente había terminado. Los submarinos aún surcaban los océanos, hundían barcos y se cobraban vidas, pero ya no representaban una amenaza estratégica. Los convoyes cruzaban el Atlántico casi con impunidad. Las pérdidas se redujeron de 100 barcos al mes a 20, y luego a 10. Los aliados desembarcaron 1 millón de hombres en el norte de África, luego en Sicilia, luego en Italia, y los suministros cruzaron el Atlántico en una corriente ininterrumpida. En 1944, los aliados desembarcaron 150.000 hombres en las playas de Normandía, apoyados por 5.000 barcos y 11.000 aviones, y los submarinos no pudieron detenerlos. En toda la campaña de Normandía, los submarinos hundieron 5 barcos. 5. Fue un error de redondeo. Las manadas de lobos que habían aterrorizado el Atlántico durante 3 años habían desaparecido. Lo que quedaba eran vestigios, barcos viejos, tripulaciones inexpertas, tácticas obsoletas. Siguieron luchando porque se les había ordenado, porque rendirse era impensable, porque algunos aún creían en las promesas del Führer de armas maravillosas y la victoria final. Pero los hombres que habían sobrevivido a 1943 lo sabían mejor. Sabían que eran hombres muertos con tiempo prestado. Werner Hartmann, el comandante que emergió en la oscuridad el 17 de marzo, sobrevivió a la guerra. El U-221 fue hundido por cargas de profundidad el 27 de septiembre de 1943 en el Atlántico Norte. Hartmann y 28 tripulantes fueron rescatados por el destructor británico HMS Orquídea. Durante su cautiverio, fue entrevistado por la inteligencia aliada. Le preguntaron cuándo supo que la guerra estaba perdida. Marzo de 1943, dijo, la noche en que cayó la Bengala. Lo supe entonces. La oscuridad había desaparecido y no teníamos dónde escondernos. Tenía razón. La guerra se prolongaría 2 años más, pero el resultado ya no estaba en duda. El Atlántico estaba cerrado. Los submarinos estaban acabados. Y Alemania, aislada de los recursos que necesitaba, bombardeada constantemente, invadida por el este y el oeste, se hundiría en la ruina. Hay un pequeño museo en Liverpool, en el sótano del antiguo centro de mando de las aproximaciones occidentales, donde se coordinó la batalla del Atlántico. Las paredes están cubiertas de mapas, amarillentos y frágiles, salpicados de alfileres que antaño marcaron convoyes, submarinos y batallas que decidieron el destino del mundo. En una esquina
Hay una vitrina que contiene un equipo recuperado del Atlántico en 1945. Un magnetrón de radar centimétrico, corroído y agrietado, del tamaño aproximado de un puño. El cartel debajo dice: este dispositivo ayudó a ganar la guerra. Es una afirmación simple, pero encierra una profunda verdad. La batalla del Atlántico no se ganó solo con heroísmo, aunque hubo heroísmo en abundancia. No se ganó solo con sacrificio, aunque el sacrificio fue inmenso. Se ganó gracias a la unión del ingenio y la industria, a la capacidad de las sociedades libres para innovar más rápido, producir más y adaptarse mejor que sus enemigos. El magnetrón fue inventado por científicos en un laboratorio universitario, producido en masa por ingenieros en fábricas y desplegado por marineros y aviadores que confiaban en la tecnología porque confiaban en el sistema que la creó. Fue producto de la democracia, una democracia desordenada, caótica y argumentativa, donde las ideas competían por méritos y las mejores triunfaban. Los alemanes también contaban con científicos brillantes. Contaban con ingenieros cualificados, marineros valientes y trabajadores dedicados. Lo que carecían era de un sistema que permitiera a estas personas colaborar libremente, cuestionar órdenes e innovar sin miedo. La fuerza submarina era rígida, jerárquica, sujeta a doctrinas e ideologías. Cuando las tácticas de 1939 dejaron de funcionar en 1943, no pudieron adaptarse con la suficiente rapidez. Cuando los aliados desplegaron el radar centimétrico, los alemanes tardaron 6 meses en comprender siquiera a qué se enfrentaban, y otro año en desarrollar contramedidas. Para entonces, los aliados ya habían pasado a la siguiente innovación. Esta es la lección que trasciende la batalla del Atlántico, la lección que resuena a lo largo de la historia. La tiranía es frágil. Puede ser eficiente, sí, y brutal, y aterradora. Pero no puede competir a largo plazo con el caos creativo de la libertad. Las personas libres discuten, debaten, discrepan, y en esa fricción encuentran soluciones que ningún dictador, por inteligente que sea, puede concebir. La batalla del Atlántico se cerró no con una sola arma ni una sola decisión, sino con 1000 pequeñas innovaciones, 1000 actos de cooperación, 1000 personas cumpliendo con su deber en un sistema que premiaba la competencia por encima de la ideología. Werner Hartmann vivió 91 años. Nunca volvió a hacerse a la mar. En la última entrevista que concedió, un año antes de morir, le preguntaron si se arrepentía de su servicio. Hizo una larga pausa antes de responder. «Lamento a los hombres que murieron», dijo. «Lamento el desperdicio. Lamento haber creído en algo que era mentira. Pero no me arrepiento de haberme hecho a la mar. El mar era honesto. No le importaban las banderas ni la política. Solo le importaban la habilidad y la suerte. Y al final, el otro bando tuvo más de ambas cosas. Se equivocó en una cosa. Los aliados no tuvieron más suerte. Tuvieron más libertad. Y la libertad, al fin y al cabo, es el mayor multiplicador de fuerza de todos. La oscuridad regresó al Atlántico después de la guerra, pero era una oscuridad diferente, pacífica, indiferente, eterna. Los submarinos siguen allí abajo, docenas de ellos, yaciendo en las frías y negras profundidades, tumbas para los hombres que murieron creyendo que podían ganar una guerra hundiendo barcos. Se equivocaron, pero no fueron cobardes. Lucharon con todas sus fuerzas, y perdieron porque estaban en el lado equivocado de la historia, o en el lado equivocado de la economía y en el lado equivocado de una idea. Que las personas libres, trabajando juntas, son imparables. La bengala que iluminó el cielo sobre el U-221, el 17 de marzo de 1943, ardió menos de 3 minutos. Pero su luz reveló una verdad que sobreviviría a la guerra, al Reich y a cualquier ideología que prometiera la victoria mediante la conquista. Al final, la oscuridad siempre pierde.